Hermanos, muchachos, buenos días. Nuevamente por acá vamos a ver la segunda clase de homilética, presentando la palabra de Dios. Se trata de eso. Ya habíamos visto una introducción, una eh, definición de los tipos de sermón que podemos encontrar. Hoy vamos a ver cómo es la preparación que se debe hacer y un poco de oratoria. La siguiente clase será de oratoria y la última de el bosquejo. Entonces vamos a ver cómo es la preparación de nuestro sermón. Lo primero que hay que hacer es una preparación espiritual. Es importante, no estamos hablando de temas del mundo, sino de temas espirituales, de manera que este es el primer paso, importantísimo. Aquí lo que buscamos es dirección divina para poder hacer nuestro trabajo. En uno de los textos que encontramos sobre homilética, vamos a ver que uno de los autores sugiere 4 Cs, unos principios que son 4 C. La primera es que quien dé el sermón sea alguien convertido. La segunda, que sea alguien consagrado. La tercera, que sea alguien comprometido. Y la última, que sea alguien capacitado. ¿Qué significa cada una de esas? Obviamente, si estamos hablando de compartir una experiencia espiritual, no podemos o no deberíamos o no esperaríamos que quien la haga sea alguien que no conozca el tema. Por eso el primer aspecto es que sea una persona convertida, que ya esté con nosotros caminando esa búsqueda de todo lo que Dios tiene para nosotros, consagrado. Eso implica que sea alguien que esté haciendo lo que está haciendo con todo el ánimo del mundo, que esté dedicado a eso, que eventual y deseablemente tenga ese llamado, que tenga ese don. Comprometido implica que hace el trabajo necesario, que está haciendo las cosas de la mejor manera posible para que el sustento o lo más sustancial de la palabra llegue. Y capacitado porque idealmente, aunque el principio no lo tengamos completamente, la idea es que sí, cuando empezamos a compartir la palabra, vayamos aprendiendo, vayamos capacitándonos, vayamos logrando mejores herramientas para que nuestro trabajo sea mejor. Esa es una frase supremamente importante. El predicador debe hablar a la mente para impactar el corazón. Lo que nosotros hacemos como cristianos, como profesores, como compañeros de trabajo, como padres, siempre de alguna forma va a ser hablarles a la mente de las personas que tenemos alrededor o del público que tengamos en un auditorio. De manera que inevitablemente estamos hablándole a la mente. Debemos tener en cuenta eso, pero nuestro objetivo debe ser tocar el corazón. Ir abriendo puertas para que sea el Espíritu quien haga el trabajo, porque nosotros no lo hacemos. Siempre debe ser claro que nosotros estamos hablando con personas con la esperanza de que su corazón también se abra y el Espíritu pueda hacer su trabajo. Cuando hablamos de a la mente, tenemos que empezar a ver unos aspectos como son un compromiso intelectual. El orador, quien da el sermón, debe estar comprometido intelectualmente con lo que está haciendo. También debe tener una capacitación académica que debe ser creciente. Luego, una claridad y razonabilidad. ¿Qué significa esto? Que no podemos caer en la tentación de hablar una jeringonza o una serie de frases sueltas que no tengan sentido. Le estamos hablando a personas que son racionales, de manera que por respeto, por lógica y por buena oratoria debemos hacerlo de manera clara, razonable. Y utilizando una hermenéutica correcta. Esto también es súper clave porque estamos frente a personas o una de dos que no conocen la Biblia o no lo conocen lo suficiente o que sí la conocen muy bien, de manera que la manera como estemos explicando, la interpretación que hacemos o la lectura que hacemos debe ser correcta, porque si lo hacemos frente a personas que conocen bien la escritura, van a cuestionarnos, con todo derecho, porque eso se trata. Pero si lo hacemos frente a personas que no conocen las escrituras, se van a llevar un mensaje que no es. Y uno de los principios, por lo que vimos por allá atrás en la definición de homilética, es llevar el mensaje sin distorsionarlo. Todo esto procurando hablarle al corazón, la siguiente, que implica, primero, una conversión verdadera de nuestra parte. Vamos a encontrar muchas personas que hablan, que hacen sermones, pero que en realidad no están convertidos. Eso es
pan de cada día, eso lo encontramos por todas partes, pero sin embargo debemos tenerlo y anotarlo como un reto para nosotros. Debemos sí estar realmente convertidos cuando queremos hacer una exposición. Luego viene una consagración ministerial. Mencionaba estar dedicados, no hablo de estar dedicados 100% a eso, sí, pero sí estar a la hora de hacerlo, concentrarnos en el tema. Si tenemos ese ministerio con más veras, debemos preparar adecuadamente, estar en lo que estamos. Cuando estamos, nos concentramos. Luego viene una comunión espiritual, que implica que esa preparación que hemos hecho, esa consagración divina que estamos haciendo, debe ser una pista de despegue para que tanto los oyentes como nosotros estemos como en una comunión que nos permita escuchar adecuadamente el mensaje que estamos transmitiendo y sobre todo que de alguna manera logremos conectarnos con ese espíritu que es el que nos va a explicar, que es el que nos va a mover. Y finalmente, tenemos que estar seguros de que dentro de nuestra preparación, dentro de nuestro alistamiento de todos los sermones, de los borradores que hagamos, estamos orando permanentemente. Siempre estamos pidiendo que no sean nuestras palabras las que queden ahí, que no sea nuestra percepción, nuestras intenciones, sino que sea explícita y estrictamente lo que el Señor quiere que transmitamos. Para prepararnos también debemos tener unas fuentes de información, y hay bastantes. Una primera es, obviamente, Biblias de estudio o Biblias comentadas. Aquí ya no podemos usar la Biblia normal o la Biblia tradicional que está estrictamente el texto, sino que si lo que vamos a hacer es alistar un discurso, si vamos a alistar un sermón, es ideal que tengamos Biblias comentadas, Biblias enriquecidas que nos permitan hacer una lectura adicional de aquellos versículos que están involucrados en la preparación del sermón. Luego tenemos las concordancias bíblicas, debemos conocerlas, en las Biblias están, pueden estar por aparte también, pero poder entrelazar aquello que estamos leyendo, aquello que se va a exponer, con tantos otros versículos, con tantos otros pasajes y textos que hay en la Biblia que tienen que ver, que tienen relación con ese mismo mensaje. Entonces la concordancia bíblica es importante. Luego tenemos, es útil tener Biblias interlineales y el diccionario Strong. ¿Qué es esto? Para quienes de pronto no lo conozcan, las Biblias interlineales son aquellas en las que está el texto en castellano, el que usamos, y el original, ya sea en hebreo o posteriormente en griego. Y el diccionario Strong, es una herramienta que existe ya, la podemos encontrar en internet o si la tenemos física, pues también obvio, que nos va dando las definiciones de las palabras que hay. En la clase pasada les mostré de dónde venían la palabra homilética y ahí pudimos ver un par de ejemplos yendo al diccionario Strong de lo que significaba homilética, ¿sí? Entonces, este diccionario nos permite ir lo más profundo posible a entender la palabra en ese momento, qué significaba y cuál es el mensaje que nos transmite hacia el presente. También necesitamos, no son útiles fichas o notas personales. Cuando estamos dedicados al ministerio o cuando sabemos que debemos preparar un sermón, ir tomando notas, ir apuntando, nos sirve para que cuando ya nos sentemos a preparar completamente o cuando lo estemos enriqueciendo, revisándolo finalmente, esas noticas que hemos tomado nos permitan hacer hacer afinaciones pequeñas y además nos sirven porque hay situaciones, hay figuras o ilustraciones que nos sirven para enriquecer la explicación. Luego tenemos el estudio de otros sermones sobre el tema seleccionado y del tipo escogido. Tema y tipo. Acuérdense que habíamos hablado de sermones expositivos, temáticos o tópicos, etc. Entonces vamos a buscar sermones que ya hayan sobre personas a las que de pronto sigamos o de las cuales hayamos estudiado sobre ese mismo tema. Eso nos puede ayudar para obtener herramientas o cuando nos falta ese verbo, esa palabrita justa, nos pueden servir. Siguiente es una bibliografía cristiana en general y sobre el tema puntual. Obviamente, aunque nuestro libro y a donde debemos apuntar y en donde debemos terminar siempre es la Biblia, hay autores que han trabajado en entender y explicar
temas que de pronto vamos a tocar. De manera que haber leído alguno o algunos libros de predicadores, algunos libros sobre los temas que estamos por tratar, que si vamos a hablar de dominio, entonces vamos a verlo en la Biblia, vamos a ver qué otros autores han escrito sobre eso, qué es lo que han dicho, para poder ir armando toda esa nube de información e ir organizando nuestro sermón. Y finalmente, es un recurso que ya está disponible fácilmente en los blogs y las páginas dedicadas en Internet. También eso es válido siempre y cuando siempre estemos utilizando una hermenéutica adecuada, cuestionemos la hermenéutica que usa aquel artículo que estamos leyendo y nos aseguremos de que todo esto de la bibliografía, de los blogs, de páginas que encontremos, estén apuntando adecuadamente a la Biblia y nos aporten positivamente en la construcción del sermón. Vamos a la siguiente. Para buscar inspiración del tema. Ese es un tema en el que, un aspecto en el que muchas personas de pronto dicen, no es que yo tuve un sentir, que ese sentir es el que me dice a mí el tema. Hay que aprender a discernir entre lo que es un sentir y lo que efectivamente se trata de que Dios nos lo esté poniendo para exponer. Y eso implica mucha oración, eso implica ayuno, eso implica concentrarnos, eso implica dedicarnos a lo que estamos haciendo para poder diferenciar cuando solamente se nos apareció por ahí un aviso en la calle y creemos que eso es un mensaje y cuando realmente lo es. Entonces hay que orar y orar y orar. Toda la Biblia nos habla de ello, el Nuevo Testamento lo repite incansablemente. Solamente a través de la oración vamos a poder estar conectados, vamos a poder estar en sintonía con aquello que Dios quiere para nosotros y que Él quiere que se exponga a través de nosotros, la oración. Hay que observar, hay que mirar alrededor nuestro porque efectivamente encontramos elementos, herramientas y cosas que nos pueden servir como inspiración, una situación que le sucede a alguien y que la podemos transformar en una anécdota a que adecuadamente expuesta nos ayuda a exponer el tema. El cronograma de la iglesia, porque pues eventualmente en las iglesias en donde estamos vamos a encontrar que la iglesia ya tiene un cronograma de temas que puede ser por mes, que puede ser por domingo incluso, de manera que cuando se nos encarga preparar un sermón, la iglesia nos da el tema. Entonces ahí la cuestión no es ya buscar el tema, sino saber cómo abordarlo. De manera que el cronograma de la iglesia también es una manera de saber qué es lo siguiente que debemos exponer en nuestro sermón. Sermones de grandes expositores. Esto es clave, se los recomendaré siempre. Quien quiera fortalecer, quien quiera afilar esa herramienta de una adecuada oratoria y una adecuada preparación de sermones, es importante que lea a grandes expositores. Siguiente es inspiración previa. Cuando eventualmente tenemos por allá en nuestras notas un tema que en su momento nos tocó y lo tenemos guardado, nos dicen después, preparemos un sermón o preparemos una exposición ante tal tipo de público, entonces nos hace match ese tema que teníamos en nuestro corazón guardado con el momento en el que se nos encarga el sermón. De manera que ahí está la inspiración, ahí estaba el tema listo y es cuestión de empezar a trabajarlo. Siguiendo en la preparación, hay unas preguntas o unos truquillos que podemos utilizar y uno son 4 preguntas de orientación. Tema. Nos preguntamos de qué es de lo que voy a hablar. Entonces, responder adecuadamente esa pregunta de qué voy a hablar es lo que nos está dando las pistas del tema. El tema puede ser una cosa muy grande, no es lo mismo que el título. Vamos a ver más detalladamente eso después. Pero cuando identifiquemos la respuesta para el de qué voy a hablar, empezamos a resolver el tema. El siguiente aspecto y pregunta son definir el tipo de sermón que vamos a usar, entonces es responder a la pregunta ¿cómo voy a exponer? Vamos a la parte anterior, a la clase anterior, en donde tenemos un tópico muy puntual, un solo versículo sobre el cual vamos a hablar, o un aspecto más grande como un grupo de versículos o un tema a través de varios versículos de distintos libros, o cuando ya lo vamos a hacer una predicación expositiva en donde tenemos todo un capítulo, todo un libro incluso,
y es mucho más grande. Entonces, el tipo de sermón que vamos a preparar está definido por cómo lo voy a hacer, cómo voy a exponer. El siguiente aspecto que nos preguntamos es necesidad. ¿Cómo se responde esto? ¿Por qué voy a exponer? Eh, ¿Cuál es a qué necesidad, a qué dificultad, a qué principio, a qué punto doctrinal, a qué aspecto de la comunidad cristiana es al cual vamos a tratar de aportar con nuestras palabras? Entonces, eh, ¿qué es lo que queremos? ¿En qué medida queremos? ¿O cómo voy a ayudar a aquellos que me van a escuchar? Eso responde esta pregunta. Y una última pregunta es aplicar. ¿Qué espero lograr? Como ya tengo identificado en la pregunta anterior, qué aspecto es el que quiero ayudarles a resolver, qué doctrina quiero compartir o qué necesidad quiero ayudar a resolver, entonces la siguiente pregunta es ¿qué espero lograr? Se supondría que es colaborar positivamente en la resolución de esas dificultades, en la explicación de esa doctrina o en la resolución de ese tipo de problemas. De manera que es muy sencillo utilizar estas cuatro preguntas, pero nos guían muy adecuadamente para resolver o para ir tomando nota, porque es importante ir tomando nota de todas estas cosas, para ir alistando nuestro borrador, nuestro sermón. El siguiente es, dentro de la preparación hay unas recomendaciones importantes. Dentro de todo lo que estuvimos leyendo para preparar nuestra clase, encontramos que hay un libro que se llama Predicando con Frescura, ¿sí? De Bruce Maugine. Y el autor nos señala que hay unos aspectos que debemos alistar. Primero es la siguiente: prepare sus bosquejos con anticipación. Tómese tiempo para estudiar y trabajar. No podemos, o sea, sería muy irresponsable, y estamos hablando de consagración, estamos hablando de compromiso, estamos hablando de estar capacitados, que una persona que tiene todos esos requisitos llegue a preparar el bosquejo, llegue a preparar el sermón el día antes, la noche antes, a cuando lo tiene que hacer. Este es un trabajo que hay que hacer con tiempo. Esto es un trabajo que requiere, que implica que cuando yo requiero, cuando soy encargado del sermón o cuando sé que voy a poder participar, exponer, entonces empiezo a hacer el trabajo, empiezo a tomar notas, empiezo a tomar apuntes, empiezo a leer sobre otros sermones, empiezo a hacer todo esto que hemos ido mencionando. De manera que esto no es trabajo de una noche, no es trabajo de un rato, requiere oración, requiere inspiración, requiere dedicación. Dedicación no es sentarnos a hacerlo a las carreras. La siguiente es, tenga con su mensaje una meta bien definida siempre. Cuando uno no sabe qué va a resolver, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camino le resulta sirviendo y al final ningún camino le sirve. De manera que si tenemos bien definida la meta, qué es lo que vamos a ayudar, las cuatro preguntas anteriores, qué necesidad voy a atacar y cómo espero que se aplique esa solución que estoy compartiendo o esa doctrina que estoy explicando, eso debo tenerlo muy claro. Si no, lo que nos vamos a resultar haciendo es una charla en donde hablo y hablo y hablo de un tema sin que esté llegando a ningún punto. La siguiente, preste mucha atención a la preparación de las subdivisiones. Ellas dejarán al mensaje su verdadera sustancia. Vamos a ver un poquitico adelante que hay unas partes del borrador del bosquejo del sermón, que son las partes y subpartes o títulos y subtítulos, temas o subtemas, que lo que nos permite es irle dando un hilo, una lógica, una explicación clara a nuestra palabra, al sermón. De manera que el tener muy bien definidas las secciones y subsecciones, las divisiones y subdivisiones es súper importante, porque si no, ese desorden que tenemos en el bosquejo, ese desorden que tenemos de ideas, se va a transmitir a nosotros y nosotros se lo vamos a transmitir al auditorio. Vamos a la siguiente. Las ilustraciones enriquecen e iluminan cada sección, dice. Con equilibrio y cuidado se pueden hacer relatos, comparaciones sin que éstas reemplacen el tema central. ¿Qué son ilustraciones? No nos imaginemos una foto, una imagen, como encontramos muchas en internet, de la palomita, de la florecita. No, eso no es una ilustración. Ilustración es la manera como a través de un relato, a través de una comparación, a través de una incluso anécdota o una vivencia o la construcción y aquí aprendemos mucho de las parábolas de nuestro Señor,
cómo podemos enriquecer el tema. De manera que usar ilustraciones es muy útil sin que se nos vuelva el sermón un tema de anécdotas que empieza ya a rayar con algo personal eventualmente, o que empieza a parecer cómico y lo que hace es distraer la atención del tema central. Entonces las ilustraciones nos ayudan, pero no debemos, hay que buscar un equilibrio, no debemos saturar el mensaje de ilustraciones. ¿Sí? Concluir el mensaje no debe postergarse ilimitadamente ni confundirse con una exhortación que diluya el tema. Ahí encuentro que hay predicadores que nos explican en la bibliografía al respecto, que están tan apasionados, están tan conectados obviamente con lo que están diciendo, con el mensaje que están transmitiendo, que eventualmente empiezan a postergar y a postergar y a postergar finalizar el sermón porque sienten que tienen que hablar. Entonces dicen, no, es que estaba conectadísimo, estaba con la presencia del Señor, sentía el Espíritu súper vivo, entonces me fui, y resulta que el sermón se convirtió en una exhortación que no terminó el tema y en cambio nos distrajo, se diluyó, se perdió el objetivo del sermón. O sea que la recomendación aquí es, estamos exponiendo el sermón, lo ponemos, lo explicamos, lo concluimos y ahí sí, eventualmente, cuando es el mismo orador, hace la exhortación. Muy diferente es que yo no termine el sermón, me extienda en una exhortación y después hasta se me olvida o ya queda desconectada la conclusión del sermón. Primero terminamos lo que estamos diciendo, terminamos la idea, compartimos el mensaje y después sí, si la hay, hacemos la exhortación. ¿Sí? Preséntese ante los oyentes debidamente preparado. Dice aquí, será una muestra de respeto a Dios. Cuando llegamos una tarima, cuando llegamos a un púlpito, cuando llegamos a un sitio para exponer y no nos preparamos, no solamente le estamos faltando respeto a las personas que están al frente. No podemos confiarnos en que es que yo ya sé el tema, entonces ya miro a ver qué digo, ya el Espíritu me va a iluminar, entonces alguna cosa se me ocurrirá. No, eso no es respetar ni al auditorio y obviamente mucho menos es respetar a Dios. Nosotros no estamos trabajando para esas personas, estamos trabajando para Dios a través de esas personas. De manera que cuando no estamos preparados, estamos faltando el respeto a nuestro Señor. No estamos haciendo el trabajo que Él nos mandó. La siguiente, ahora sí. Prepare su corazón por medio del estudio bíblico y la oración. Viva a diario en santidad. Recuerde que sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer. Estamos conectados. Tenemos que estar en un estado permanente de oración, de conexión. Vivir en oración no implica que estamos dejando de hacer nuestras otras actividades para orar y orar y orar, sino que nuestra vida es una permanente relación, es una permanente dedicación, es un permanente agradecimiento, es una permanente exaltación de del amor que le tenemos a nuestro Señor a través, en este caso, de ir preparando nuestros sermones. Entonces, a eso se refiere en estar conectados con el Espíritu de Dios. Vamos a la siguiente. Entonces vamos a tocar un poco por el tema del bosquejo, que es el centro de de todas estas 4 clases. El bosquejo es la estructura ordenada y resumida de todo el sermón de todo el sermón. El bosquejo representa una guía muy valiosa para que el predicador desarrolle en público su presentación de forma lógica, entrelazada, coherente y pueda lograr sus objetivos clave. Miren esas palabras: lógico, entrelazado, coherente, que pueda, todo esto tiene que darse para que el objetivo se logre, para que el mensaje se transmita. Entonces, ahí empieza a radicar la importancia del bosquejo. El bosquejo puede ser pequeño o grande, en eso no hay necesariamente una regla, pero sí tiene que ser suficientemente claro para que todas las ideas que vamos a transmitir estén entrelazaditas, que estén bien coordinadas, que sea una exposición coherente, que llegue, y repito esto, que llegue a la cabecita de las personas para que nos toque el corazón. No podemos, este es nuestro camino, es la manera como llegamos. Nosotros no estamos en control de los corazones de las personas, de manera que lo que nos toca llegar es a sus cabezas, a sus mentes, a sus oídos, para que sea el Espíritu quien actúe. De manera que el bosquejo, ahí es donde es tan importante. Empezamos a hablar del bosquejo, ¿sí?
Vamos a la siguiente. Oratoria. Vamos a ver qué es eso de oratoria y por qué tiene que ver con homilética. Oratoria es el arte de hablar en público utilizando los medios que proporciona la retórica y la elocuencia para así convencer, deleitar, persuadir o conmover por medio de la palabra. Es una definición muy general, pero vemos unos elementos, retórica y elocuencia. No, todavía no. Retórica y elocuencia. La retórica son una serie de herramientas que hay para hablar bien, para ser claros a la hora de explicar. Y elocuencia ya es más una disposición de ánimo, ya es más una capacidad que se puede tener de transmitir emoción, una emoción bien entendida, no es mover la emoción, sino es ser emocional o pasional con lo que estamos haciendo. Estamos trabajando de Dios y esa pasión tiene que sentirse, esa pasión tiene que notarse. ¿Mm? Y habla también de convencer, deleitar, persuadir o conmover. Esas palabras son claves, pero no lo vamos a tomar como aquellos sitios en donde vamos y los tratamos de hacer que se levanten y se boten al piso, y todo ese tipo de cosas, porque no es necesariamente el espíritu actúa como lo considera, pero no es lo que tenemos que buscar. Esas cosas se dan. Es diferente que esas situaciones se den a que nosotros las busquemos. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado de esos verbos, convencer, deleitar, persuadir o conmover, porque no es eso lo que queremos. No queremos ver gente con risas santas o con llantos santos o con cosas raras, sino que queremos es llegar a sus corazones. ¿Mm? Ahora sí, la siguiente. La oratoria, por allá hace muchos siglos, un señor que se llamaba Anaxímenes de Lampsaco, y ya más conocido, Aristóteles clasificaron 3 géneros de oratoria. Ellos lo ven desde el punto de vista que puede ser judicial, deliberativo o político y demostrativo. Y también la oratoria se considera, siguiente ahí, la oratoria se considera también un género literario que se concreta en distintas formas, que entre las que encontramos que pueden ser discursos, disertaciones, conferencias y sermones. Entonces encontramos que por un lado hablan de que puede ser judicial, deliberativo, demostrativo, y por otro lado están hablando de que son discursos, disertaciones, conferencias o sermones. Entonces como que bueno, ¿cómo se da esa mezcla? Aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver que si miramos un discurso puede ser judicial, puede ser deliberativo, puede ser demostrativo. Una disertación puede ser judicial, puede ser deliberativa, puede ser demostrativa. ¿Cómo así que una disertación o un discurso? Una disertación es un tema más pequeño en donde, en este caso, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una disertación judicial, entonces es un abogado que está exponiendo un tema de manera breve sobre su conocimiento judicial. Una disertación puede ser deliberativa, estamos en un debate, entonces yo tengo 5 minutos para exponer mi punto, eso es una disertación deliberativa. Una disertación demostrativa, cuando yo utilizo unos argumentos o presento unas pruebas para exponer una idea. Entonces vamos viendo cómo distintos tipos un aspecto o una forma de ver la oratoria se relaciona con el objetivo que persigue. Una conferencia puede ser judicial, claro, vamos a una clase, nos van a explicar un tema judicial, pero una conferencia deliberativa no la vamos necesariamente a encontrar porque la deliberación implica que hay 2 o 3 participantes discutiendo o agregando sobre el tema, diferente a un debate. Entonces no vamos a encontrar conferencias fácilmente deliberativas. Una conferencia sí puede ser demostrativa, cuando un científico está explicando con base en qué principios logró cierto adelanto científico, de manera que sí puede serlo. Un sermón no es judicial, eso sí no lo vamos a encontrar. Un sermón puede sí ser deliberativo, pero sobre todo un sermón sí es normalmente o debe ser siempre demostrativo. Debemos explicar y eso implica, y eso está muy ligado al tema de que la predicación debe ser expositiva. Vamos a escuchar ese término mucho y lo vamos a ver en los videos que estemos compartiendo de algunos expositores importantes en donde van a usar ese término, predicación expositiva. Es a lo que deberíamos apuntarle siempre. Hablando de oratoria hay algunos métodos. Uno puede ser leído. Un sermón leído o un discurso leído es aquel en el que utilizamos temas, se utiliza sobre todo para temas muy largos o por parte de oradores con mucha experiencia en usarlo. Ojo, porque el sermón leído, si bien va a quedar muy bien hecho gramaticalmente, las palabras van a ser las correctas, los tiempos, los párrafos, todo va a quedar supremamente claro. Cuando lo hace una persona,
o cuando lo utiliza una persona porque no tiene experiencia, lo que va a transmitir de pronto es un poco de inseguridad. ¿Mm? El público lo va a recibir aburrido, lo va a recibir como se nos va a ir porque no hay a través del discurso leído una transmisión de la emoción o de la pasión. Entonces, quien usa un discurso leído tiene que ser una persona muy hábil en la gramática, tiene que ser muy hábil en la construcción de ilustraciones y tiene que ser una persona, sobre todo, con unas características, con unos dones de elocuencia, estamos hablando de elocuencia, tales que al leerlo no se sienta que está leyendo. Y eso es una cosa difícil. Otro método de oratoria es de memoria. Cuando se transmite dominio del tema, esta es una ventaja de hacerlo de memoria. Pero la rigidez y la rítmica son riesgos importantes. ¿Qué significa esto? Yo me puedo aprender ese discurso que estaba por leer, me lo puedo aprender. Si tiene la memoria suficiente, está bien. El problema es que cuando uno se aprende un discurso de estricta memoria, en el momento en el que algo me distrae, en el momento en el que algo se sale de control, en el momento en el que yo mismo, con mi diálogo interno, llego a tener un pensamiento diferente, esa memoria que yo tenía preparada se me sale. ¿Mm? Entonces, si bien transmite mucho dominio del tema, está sujeto o es frágil por el lado de que implica que el orador va a tener que empezar y de principio a fin decir estrictamente cada palabra que se aprendió. Si algo se sale de control, se pierde. Entonces, no es tan recomendable hacerlo. Con ayuda, siguiente. Exacto, con ayuda o bosquejo, aquí vuelve y suena la palabra bosquejo. Puede ser el más desarrollado, flexible y elocuente, pero requiere preparación adecuada. Es el que recomendamos desde la hermenéutica, es preparar un bosquejo, lo que siempre se recomienda en hermenéutica, y ese es el objetivo. Si nos vamos a buscar textos de hermenéutica, si vamos a videos de hermenéutica, de alguna forma se va a apuntar siempre a la preparación del bosquejo. De manera que este es el método de oratoria que se recomienda más cuando estamos haciendo hermenéutica, tener disponible en el computador, tener una ficha, un cuaderno, las hojas impresas con nuestro bosquejo, sin que en este aspecto, por ahora, estemos hablando de necesariamente aprendernos el bosquejo, pero el bosquejo sí nos da, es como un mapa mental que tenemos aquí a disposición físicamente y que nos permite ir desarrollando cada tema. Leemos en el bosquejo, un tema es tal, entonces lo exponemos, un subtema es tal, lo exponemos, una ilustración, ponemos anécdota de tal cosa o figura de tal otra y la exponemos o la compartimos. El bosquejo es un guión, si queremos ponerle así, que nos va ayudando a ir diciendo lo que va o a ir teniendo un hilo correcto de en qué punto de la exposición vamos. Una opción final, un método final es la memorización del resumen. ¿Mm? Es el más exigente, pues lleva el bosquejo a la mente y puede ser usado solo por oradores muy experimentados y dotados. Entonces fíjense que pasamos de una posibilidad de hacerlo leído, sin aprendernos nada, que pues no es tan chévere, a hacerlo de memoria, que si bien implica, wow, este hombre tiene una gran memoria, pero también es rígido y también es frágil, como vimos, a tener el bosquejo y eventualmente aprenderlo. En estos dos métodos ya tenemos el bosquejo. Uno, lo tenemos disponible y no nos fijamos en él. Y en la memorización implica que ese resumen, ese mapa mental, esas fichas, nuestros garabatos como los tenemos tan claros y tan bien que nos los hemos aprendido de manera que nos vamos guiando por eso. Pero esto aplica para personas que tienen el don de la oratoria y que han practicado, que lo han hecho por mucho tiempo, de manera que poco a poco se van alejando del sermón. Y sobre todo, muy importante, solamente quien prepara muy bien el bosquejo va a poder aprendérselo, porque ha trabajado durante días, ha trabajado durante semanas preparándolo, de manera que llega un momento en el que ya tiene en la cabecita el mapa mental puesto. Ya no es un mapa mental en papel, sino es un mapa mental en la mente, que ya tiene muy claro los aspectos que va a tocar, los versículos a los que va a señalar, el fundamento bíblico, la interpretación doctrinal, de manera que este sería el objetivo. Aprendernos el bosquejo sería lo ideal, pero con que lleguemos a hacer un buen bosquejo y nos guiemos por él, eso es muy bueno. O sea, preparar adecuadamente un bosquejo, esa es la meta que deberíamos tener de estas clases.
Hasta ahí va, muchachos, la clase de hoy. Muchas gracias a todos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor porque tuvimos la oportunidad de aprender un poquitico más. Le ruego al Señor que sea útil la información que estamos compartiendo y que deje de ser información para convertirse en aprendizaje y que sea un aprendizaje que pueda ser compartido para enriquecimiento y para alimentar los corazones de las personas que nos escuchan. Gracias, Señor. Amén.